Proclamación del Santo Evangelio. Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo capítulo 4 versos 1 al 11. San Mateo capítulo 4 versos 1 al 11. Voy a leer en la versión Reina Valera antigua. Entonces vamos a comprender un poco el texto, el español más antiguo. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almerías del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Cristo. Pueden sentarse. Acabamos de cantar Castillo Fuerte es nuestro Dios, y una de nuestras estrofas hermosas decía: aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Quiero hacer hoy un paralelismo entre la tentación de Adán y Eva, ahí en Génesis, al principio de la creación del mundo, y la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tratar de hacer algunas aplicaciones para nosotros. Miremos algo interesante. Al diablo lo conocemos por primera vez en la Biblia en el tercer capítulo de Génesis. Ahí en la Biblia lo hallamos en el huerto del Edén. En ese hermoso huerto vivían ¿quiénes? Adán y Eva, en perfecta felicidad, en comunión perfecta con Dios y en perfecta santidad. Recordemos que Dios los había creado a su imagen y semejanza. Eran perfectos. El diablo, que había entrado ahí en el paraíso en una forma o en forma de una serpiente, pronto halló ahí a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Los tentó, los llevó, los sedujo a rebelarse contra Dios y tuvo éxito. En sus primeros intentos, en su primer intento tuvo éxito. Pecaron Adán y Eva, pecaron contra Dios. Ahora ya estaba esa imagen y semejanza de Dios opacada, empañada ahí por el pecado. Disfrutaban de perfecta comunión con Dios, ahora la han perdido todo. Disfrutaban del paraíso, ya no estarán más ahí, y se veían rumbo a la perdición eterna. Se veían
rumbo al infierno que fue preparado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Ahora ellos irían a acompañar a Satanás en el infierno. Pero ahí, en ese tercer capítulo del Evangelio de Génesis, se presenta a Dios de una forma misericordiosa y anuncia también el Evangelio. Anuncia su primer Evangelio. Otros lo llaman el protoevangelio. Pero es la primera vez que se anuncia aquí el Evangelio. El Salvador que vendrá de la descendencia, que será descendencia de la mujer, ha de venir a destruir el poder del diablo y salvará al hombre de sus pecados. Y estoy citando a Génesis capítulo 3, verso 15. Ahora, iniciamos con Génesis, dije que iba a ser un paralelismo. Miremos el Evangelio que estamos leyendo en este momento. En nuestro Evangelio ya llegó el Salvador prometido, aquel que se les prometió allá en Génesis miles de años, aquí ya llegó. Ha llegado el verdadero Dios que se hizo hombre, ese Dios hecho hombre. Ha llegado Jesucristo y otra vez aparece el diablo. Y en nuestro texto se menciona su nombre por primera vez en el Nuevo Testamento. Siendo Jesús hombre, el diablo ve su oportunidad de tentarlo, de hacerle fracasar en los planes salvadores de Dios, de silenciar todos los hosanas que cantaron los fieles allá cuando él entró a Jerusalén, de opacar, acabar con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor prometido, y llevar consigo a toda la humanidad al infierno. Porque el diablo es ese sujeto que dice, si yo caigo, todos caen conmigo. En las tentaciones que nuestro texto nos describe, el diablo procura frustrar toda obra redentora de Jesús y quitarnos toda esperanza que teníamos en Cristo. Pero gracias eternas a Dios, el segundo Adán, como lo describe el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras, no cayó. Y como no cayó como el primer Adán que pecó y arrastró toda la humanidad en ese pecado. Como nuestro Salvador no cayó, salió victorioso de la lucha. Y en esto vamos a meditar en el día de hoy. El Salvador que sale victorioso, el victorioso Jesús. Vamos a mirar algunos puntos aquí. El primer punto, miraremos el intento. ¿El intento de quién? De Satanás. Y vamos a hablar del hambre, de la duda. En nuestro segundo punto vamos a hablar de la persistencia que tenía ese Satanás y de lo atrevido que es Satanás. En tercer lugar, hablemos del intento. Siguiendo con el paralelismo, la tentación de Adán y Eva se llevó a cabo en el paraíso, allá en el huerto del Edén. La de Jesús se efectuó en el desierto. Nuestro texto nos dice: Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Jesús subió del valle del río Jordán al desierto. No voy a dar posiciones geográficas, pero lo que puedo decirles es que en el Edén el diablo tentaba a Eva con comida, y con comida tentó a Jesús en el desierto. La Biblia nos dice que tuvo hambre. Jesús fue tentado en todos momentos cuando se encontraba débil físicamente, cuando acababa de ayunar 40 días y 40 noches, y cuando tuvo mucha hambre, se sentía Jesús realmente débil. Sí, como hombre tenía el dolor del hambre, que muchos de nosotros no hemos llegado hasta ese punto de sentir el dolor, porque el hambre, cuando es hambre, aprieta y deja de ser hambre, y
y se vuelve ya dolor. Algunos aquí dicen que Dios lo sostuvo, que Él no pasó hambre. Y esos mismos me enseñaban a mí cuando yo era estudiante en bachillerato, que Jesús en la cruz tampoco sufrió dolor, porque aún el vinagre que le daban se convertía en dulce miel para Él. Eso me enseñó la Iglesia Católica Romana cuando yo estudiaba. Pero no, la Biblia nos dice que tuvo hambre. Y fue ahí, en esa debilidad, que Satanás vino a tentarlo. Y tuvo hambre y sufrió realmente en la cruz. Su padre no lo sostenía milagrosamente como pretenden enseñar algunos. Nuestro Señor Jesucristo es hecho hombre, como dice 1 Timoteo 2:5. Se llama el Hijo del Hombre, como lo llama Mateo 26:20 también. Y participó de todas las dolencias humanas, de toda la tentación humana. Tuvo hambre. El mismo libro de Hebreos capítulo 2:14 dice que el Hijo por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Siendo Jesús verdadero hombre en todos los aspectos, en todos los sentidos, como uno de nosotros, sin comer nada durante un periodo de 40 días, Él se sentía con hambre, un hambre insoportable, se sentía muy débil y el diablo lo sabía. Y viendo el hambre de Jesús, un cómplice para su fin, el tentador se llegó a Él y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. El diablo lleva en este texto 3 nombres: el diablo, el tentador y Satanás. Pero su profesión la vemos en este título de tentador. Su obra es la de tentar al hombre y procurar hacerlo caer. Esa es la función de Satanás: tentar y hacer caer al hombre. Y en medio de tal paisaje, y viendo que Jesús tuvo hambre, se le ocurrió al diablo ordenar: haz que estas piedras se hagan o se conviertan en pan. Y haciendo panes en el desierto, Jesús podía saciar el hambre, sí. Ahora, Jesús sació el hambre de muchos en 2 milagros. Primero sació de pan a 5,000 y después ¿a cuántos? 4,000. A 4,000. Pero lo hizo mostrando amor y parte de su divinidad, de que Él era Dios que cuidaba a los hombres. Aquí no lo hizo, no porque no tuviera el poder, sino porque Él no estaba bajo las órdenes de Satanás. No. Y entonces Satanás intenta sembrar la duda, como lo hizo en el huerto del Edén. En su astucia, el diablo hasta procuraba que Jesús dudara de su propia divinidad. Y en el huerto del Edén, Satanás logró crear en la mente de Eva la duda respecto a la palabra de Dios. Y por eso le preguntó a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En Génesis 3:1. Puso palabras que Dios no había dicho y sembró duda ahí. Y con Jesús el diablo trataba de crear la misma duda con su premisa: si eres hijo de Dios, si es que en verdad eres hijo de Dios. Jesús, en el capítulo anterior, había oído la voz de su Padre declarando: este es mi Hijo amado, en Mateo 3:17. Y ahora viene el tentador diciendo, antes que nada, sembrando dudas: si eres hijo de Dios, tratando de que Jesús dudara de esa misma voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es como si dijera: usted en verdad sí es el Hijo de Dios.
usted sí tiene tal poder como hijo de Dios. Así el diablo comienza haciendo que el hombre piense mal de la palabra de Dios, sembrando dudas y distorsionándola, torciéndola. Pero nuestro Salvador, en cambio, nos enseña lo santa y pura que es su mente. En contraste a los pensamientos carnales e insidiosos del diablo, Jesús muestra su pureza. Aquellas piedras en el desierto no le inspiraron ningún deseo. No se dignó Jesús discutir con el diablo. En su perfecta santidad se refugia en la palabra de Dios y le responde al diablo: escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Lleguemos a una conclusión de este primer punto y después apliquemos algo para nosotros. La misma respuesta tendrá el Salvador para las personas, para todas las gentes que viven solo por el pan, para el pan, es decir, para las cosas perecederas, para los placeres de este mundo, para lo que este mundo les ofrece. Aún ese descanso dominical que prefiere quedarse en casa y no venir a su parroquia o iglesia, porque ahora lo llaman domingo familiar. Esa misma respuesta tendrá el Salvador para todas las personas que viven solo para el pan, es decir, para las cosas de este mundo. No piensan más allá del pan, no piensan más allá de este mundo. No se dan cuenta de que hay una cosa infinitamente más importante en nuestra vida. Y en cuanto a esa cosa nos enseñó Jesús cuando tomó a Marta y a María de Betania. Una cosa es necesaria, y María, que escuchaba su palabra, dice, escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. En Lucas 10:42. En su atención, el Salvador nos comunica, nos dice la misma verdad al decir: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Apliquemos esto a nosotros, porque además nos enseña Jesús lo trascendental que es el conocimiento a fondo de su palabra. Un cristiano que no conozca a fondo su palabra, dudo de que pueda llamarse cristiano. ¿Y cómo podemos nosotros con nuestros hijos defender nuestra fe contra los ataques de Satanás y del mundo si no leemos la Biblia, la palabra de Dios, si no la conocemos? Si no aprendemos de memoria versículos bíblicos, ¿cómo podremos defendernos de este mundo si no conocemos la palabra de Dios? Y el apóstol Pablo y las Sagradas Escrituras, si usted lee desde el Antiguo Testamento: y le repetirás estas cosas a tus hijos, les enseñarás que las memoricen. Jesús lo dijo, y luego el apóstol Pablo, que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestras mentes. ¿Cómo podremos responder escrito está si no sabemos lo que escrito está? ¿Por qué termino con esta aplicación? Porque el segundo punto de la tentación de Jesús nos muestra la persistencia del diablo. Una y otra y otra y otra vez el diablo va a estar ahí y será persistente para tentarnos, y luego en su función principal para acusarnos, porque es el acusador de los hijos de Dios. Satanás no se da por vencido. Ahora, se acerca a Jesús desde otra dirección. El Espíritu de Dios permite que el diablo lo conduzca a Jerusalén, al templo, específicamente al templo. Y el enemigo más feroz del templo, que es Satanás,
lleva a uno al templo, llevó a Jesús al templo, pero no lo llevó para que Jesús oyera ahí la palabra de Dios, no lo llevó para que participara del santo servicio. Satanás usa los recintos sagrados de la casa de Dios para tentar. Ahí está tentando a Jesús. Ahí nos puede tentar a nosotros también a pecar. Y nos dice el texto: entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almerías del templo. Déjeme le explico algo. Las almerías en este caso serían una de las alas del templo, que fue el pináculo más alto del templo. Es decir, hoy en día podríamos decir quizá el campanario, la parte más alta del templo. Ahora, Josefo cuenta en la historia que la parte sudeste del templo estaba edificada al borde del arroyo Cedrón. Ahí llevó Satanás a Jesús. Y esta parte daba contra un caño. Aquí está la torre y daba contra un precipicio. Y de punta a punta habían, Josefo dice, 600 pies convertidos a metros. Eran 188 metros aproximadamente que tenía ahí. Y el diablo lo llevó a las almerías del templo y le dice el diablo a Jesús: échate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. El diablo aprendió algo de Jesús. El diablo aprendió de Jesús que Jesús citaba las escrituras, ahora él también cita la Biblia. Y según dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, sabe cómo llegar. El diablo lleva a Jesús al templo y ahí le viene con la escritura. El célebre escritor inglés que todos hemos oído mencionar y de pronto hemos leído en alguna vez, que es el famoso Shakespeare. Yo creo que mi hija leyó algo de este sujeto. El señor Shakespeare observó al respecto: el diablo puede citar la escritura para su propósito. Y es verdad, el diablo siempre va a citar la Biblia para su propósito. Y San Pablo lo dice: el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Él siempre va a citar la Biblia. ¿Crees tú en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Satanás conoce las escrituras, sabe citarlas, y es la actitud que tiene Satanás. Es su maldad. Usa las escrituras para luchar contra Jesús. Y en el versículo que cita el diablo omitió unas palabras muy interesantes: en todos tus caminos. Pues el Salmo dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. 91:11. Pero Jesús no se toma la molestia de responder a la trampa que le había puesto Satanás. A veces es mejor guardar silencio respecto a estos argumentos pesados y malos. Jesús pasa a otro versículo bíblico y responde como antes: escrito está. Y el versículo con el cual responde Jesús es: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no pongas en prueba al Señor, no pruebes su indulgencia. ¿Sabe qué? Miremos qué pasa aquí y hagamos una aplicación para nosotros. Según estos pasajes, si arriesgamos sin necesidad nuestra vida, no tendremos ninguna promesa de Dios que nos garantice la protección y la bendición en tal paso. Eso es igual que lo que hacían o hacen aquí los sicarios con la Virgen que tienen, la que se llama la Virgen de los Sicarios, que iban a hacer bendecir las balas, les echaban agua bendita a las balas para que pudiesen cumplir su objetivo.
mucha gente piensa que Dios los va a guardar cuando ellos mismos se ponen en peligro, cuando ellos mismos tientan al Señor, cuando ellos prueban al Señor. Y en ningún lugar Dios promete poner a sus ángeles al servicio de nuestros caprichos. Lutero dio una explicación sencilla respecto a este versículo. Él escribió: hay escaleras y sendas para bajar. No es necesario que me eche abajo, ya que puedo bajar sin peligro por estas sendas. Será maldad entregar mi vida al peligro sin la orden de Dios. Y el que ama el peligro morirá en él, dice la Biblia. Y aquí Jesús nos da una gran advertencia. Al igual que el diablo mismo, sus ayudantes, que también los llaman ministros, los falsos profetas, vienen a nuestras puertas con la Biblia. Pueden torcer la Biblia haciéndola decir todo lo contrario de lo que en verdad dice. Ahí tenemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que utilizan la Biblia y cogen incautos y los tuercen y los llevan y los pierden. Tenemos a todos esos grandes apóstoles de hoy en día que no son más que siervos de Satanás. El modo más vicioso de atacar la Biblia es el de torcerla así. Atacar la Biblia con la Biblia para su propio beneficio. Los falsos profetas usan la Biblia para destruir nuestra fe. La fe que Dios nos ha proporcionado mediante la Biblia. Usan la Escritura para destruir la Escritura. Por tanto, nos advierte Jesús con palabras muy claras y serias en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Y San Pablo dice: guardaos de los perros. Y a través de nuestro texto aprendemos además que nuestro templo a veces no es un refugio contra las tentaciones del diablo, porque también dentro del templo se pueden cometer grandes pecados cuando se dejan llevar por la tentación del diablo. Y en el sermón sobre el sembrador también vimos que el diablo es el asistente fiel para hacernos caer aún dentro del templo. Él no viene para ayudarnos a escuchar el Evangelio, sino para endurecer nuestro corazón contra toda predicación de nuestra salvación, para poner peros, para poner nuestros argumentos sobre el santo Evangelio predicado. Está para luchar contra Cristo, para dirigir nuestra atención a cosas mundanas, a esta vida, para que no seamos salvos. Pero ¿saben por qué lo hace? Y aquí entramos a nuestro tercer punto, porque el diablo es atrevido, es muy atrevido. Él llega al colmo del atrevimiento, no sabe de límites. Nos cuenta San Mateo en nuestro Evangelio lo siguiente: otra vez le pasa el diablo al monte muy alto, a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Sin vergüenza. No sabemos cuál monte fue, pero sabemos que desde ahí el diablo, con una potencia sobrenatural, podía enseñar a Jesús todos los reinos y su gloria. En esta tentación el diablo se atreve a pedir que el Hijo de Dios postrado le adore. Y como recompensa el diablo le regalaría todos los reinos del mundo y toda su gloria. Aquí me acuerda a Adán nuevamente. Esta osadía sin vergüenza nos lleva a la tentación de Eva otra vez, ahí en el huerto del Edén, donde el diablo, con el mismo atrevimiento, con el mismo cinismo, le promete:
no van a morir. Si comen del fruto prohibido, ustedes no morirán. Seréis como dioses, o seréis como Dios. Así le dijo Satanás a Eva. Y Eva se creyó el cuento. Aquí hablemos de algo que pasa en la actualidad. Y hablemos un poquito de la teología de la gloria, que es la teología que se ve en las iglesias evangélicas modernas. Y aún algunas iglesias históricas, desgraciadamente, se han dejado llevar de la tentación de Satanás. Satanás no tan solo trataba de inducir a Jesús a cometer idolatría, trataba de persuadirlo a abandonar su plan de llegar a la gloria mediante el sufrimiento y muerte. Se la quiso poner así suavecita y blandita. Fue el modo de llegar a la gloria que soñaban los discípulos de Jesús. Así pensaban los discípulos de Jesús. No, listo, viene un gran Mesías que nos va a liberar del yugo romano y se va a parar ahí sobre todo y nosotros vamos a reinar con él. Es la teología de la gloria. Venga, acepte a Cristo, repita esta oración y se le va a acabar todos sus problemas, se le van a acabar todas las situaciones malucas, porque Dios le va a dar el triple si usted me da el cuádruple aquí en el diezmo. Dios le va a dar todo lo que usted pida, porque usted es cabeza y no cola. Y se les olvidan las palabras de la Escritura. Es necesario que a través de muchas dificultades, de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Así evitaría Jesús el Getsemaní, el abuso delante de Caifás y de Poncio Pilato y la agonía en el Calvario. Pero si seguiríamos nosotros todos derechos también a la condenación si Jesús hubiera hecho esto. Vemos como el diablo estaba resuelto a frustrar la obra redentora de nuestro Salvador, la obra que había planeado el Padre en la eternidad para salvarnos para siempre jamás. Y es lo que hace el diablo con las iglesias modernas. Y sé que muchos se ofenden por esto, pero es lo que está pasando. Y no estoy hablando de qué iglesia, pero es lo que pasa. Un evangelio de gloria, donde si usted obedece a papá y a mamá, Dios se alegra. Donde si usted es buena persona, Dios se alegra. Si usted es bueno diezmando, Dios le va a dar mucho más en abundancia. Donde todo es milagros, traiga su pañuelito que aquí se lo ungimos. Al entrar en su sufrimiento en el huerto de Getsemaní, dijo Jesús: el vaso que el Padre me ha dado no lo tengo que beber. Juan 18:11. Y el sumo sacerdote Caifás, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, dice Juan 11:51. Y nuestro Salvador tuvo que sufrir para entrar en su gloria. Y como fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo tanto Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, dice Filipenses. Nuestro Salvador tuvo que sufrir para entrar en su gloria. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, dice Lucas 24:26. Jesús no cedió ni un momento a la astucia del tentador. Contesta nuevamente con la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ordenando al diablo: vete, Satanás. Salió Jesús victorioso del combate. Por eso hablábamos de Jesús victorioso en este invocabit. Invócame que yo te responderé. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Según nuestro texto, Jesús fue tentado 3 veces
Según el Evangelio de San Lucas, por 40 días era tentado del diablo. Lucas 4:2. Volví a apuntar mi texto aquí. Pero según San Lucas 4:13, el diablo dejó al Salvador solo por un tiempo. Eso indica que el diablo volvió y en toda su vida tentaba a Jesús. Hasta en la cruz reconocemos la misma voz que oímos en nuestro texto. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. Mateo 27:40. ¿Para qué fue tentado nuestro Señor? Preguntémonos esto. El texto nos hace saber que el Espíritu quería que Jesús fuera tentado en todo. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y claro que el Espíritu de Dios nos quería a todos nosotros enseñar que Jesús fue tentado en todo según nuestra carne, nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesús salió victorioso, no porque era un Dios milagroso, porque nada le iba a pasar, no sufrió ni dolores. No, ese Dios hecho hombre fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra carne, pero no pecó, porque así nos dio también la victoria. Y gracias eternas a Cristo por su victoria en su tentación, la perfecta obediencia a toda la voluntad de Dios fue una parte indispensable de la obra redentora de nuestro Salvador. La obediencia activa, pasiva, pero obediencia perfecta de Cristo nos convenía, porque así lo expresa Hebreos 7:26. Tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La Reina Valera traduce aquí tal pontífice, tal sumo sacerdote. Y luego viene el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo por esa obediencia perfecta es que estamos nosotros aquí. Y hoy, domingo primero de Invocavit, de Cuaresma, invocamos al Señor, Él nos responde, pero también celebramos la victoria de Cristo sobre Satanás, porque la Cuaresma también es la celebración de la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte y nuestra salvación.